congresista Gisela Garzón. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Con todas y todos, buenas tardes. Inicio haciendo un contexto de lo que trata la resolución del CAL respecto a la enmienda constitucional y diciéndole a este pleno que el tiempo le da la razón al gobierno de la Revolución Ciudadana y a la actuación de la Asamblea Nacional y de la bancada de ese entonces respecto a este tema. Y es que en el año 2014 le presentamos al país, siendo gobierno, un paquete de 17 enmiendas constitucionales, de las cuales se aprobaron 15, 2 no tuvieron en la aprobación de la Corte, y una de ellas incluía textualmente lo que en este momento se pone en el debate, respecto a la tarea complementaria que tienen las Fuerzas Armadas o que pueden tener las Fuerzas Armadas en la atención a la inseguridad. En ese momento, encaminándonos a ser el segundo país más seguro de la región, no como en este momento, siendo quizás el más inseguro de la región. En ese contexto y con esas diferenciaciones es importante también que se conozca y se establezca este debate y este estudio que tendrá que hacer de la enmienda la comisión pertinente y la Asamblea Nacional. Y de hecho es muy necesario que nos incluyamos todas y todos en este análisis porque se trata también de entender con base en el derecho comparado una normativa de avanzada que no pase líneas rojas. ¿Qué líneas rojas? La complementariedad de las Fuerzas Armadas no significa que se militarizan las calles, no significa que la policía pierde sus atribuciones y mucho menos significa que se le entrega a las Fuerzas Armadas el trabajo que constitucionalmente tiene la Policía Nacional. ¿Cuáles son las diferencias y por qué me permito hacer esta intervención para que el Pleno de la Asamblea Nacional y para que cada uno de las y los legisladores tome en conocimiento lo que trabajamos en el año 2014 y aprobamos en el año 2015? En su momento modificábamos el artículo 158 de la Constitución e incluíamos un inciso que decía textualmente: previa solicitud motivada de la Policía Nacional, la o el presidente de la República podrá disponer el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Este apoyo complementario se brindará para combatir el crimen organizado de forma extraordinaria y regulada. Este antecedente que acabo de plantear y este antecedente que seguramente decantará en un debate que tiene que manejarse con absoluta responsabilidad, este inciso no se contempla en la enmienda presentada por el señor presidente de la República en esta Asamblea Nacional hace unos días. Sin embargo, no se puede analizar la enmienda sin el inciso que acabo de hacer mención, porque iríamos por sobre una sentencia de Corte Constitucional que ya le estableció al Estado que no puede estar dando estados de excepción recurrentemente para obligar a las Fuerzas Armadas a salir. Es decir, en el 2014 y en el 2015, en el gobierno de la Revolución Ciudadana, gústeles o no reconocer, planteamos límites de complementariedad que ahora la Corte Constitucional ha normado en el país. Con ese antecedente tenemos que entender el tratamiento de esta enmienda y no dejar de lado ni perder de vista que la seguridad no se atiende ni enmendando la Constitución ni haciendo leyes únicamente. Porque hace unos meses nos decía el presidente de la República que la ley de uso de la fuerza era lo necesario para atender la inseguridad y al sol de hoy eso no ha pasado. Y la Asamblea cumplió con su trabajo. Y no significa que la ley sea mala, significa que una ley sin política pública no sirve. Y esa política pública no le corresponde a este pleno, le corresponde a Carondelet, le corresponde al Ejecutivo. Así es que no nos vengan a decir que esta enmienda basta cuando no son capaces de ejecutar presupuestos, cuando no son capaces de dotarle a la policía de lo que necesita y cuando no son capaces de atender la inseguridad con su fondo, que es la desigualdad. En un país con mejores condiciones sociales, con educación, con salud, con empleo promovido desde la obra pública, empleo promovido desde la obra pública territorial, con la gente ocupada, con las tiendas vendiendo, eso permite que las personas en condiciones de empobrecimiento no tengan que ver en la delincuencia una alternativa de vida. Eso pasa cuando no se entiende la inseguridad desde un enfoque transversal o cuando se entiende que la inseguridad únicamente se atiende con balas. Eso no sucede. Lo he dicho y me ratifico en ese tema. Ustedes tienen en los ministerios la información de qué funcionó en política pública, tienen cómo se planificó el Estado, tienen el Plan Nacional de Desarrollo, recuperen el CEMPLADES, hagan las cosas bien, no en todo caso no digan quién lo hizo ustedes. Nosotros sí lo vamos a decir.
fue el gobierno de la Revolución Ciudadana. Y estas enmiendas que las planteamos en ese momento hoy toman más fuerza todavía, porque el rol complementario ya lo incluye la ley que trabajó la mesa del legislador Narváez, ya lo mantiene de esa forma. Lo que hace esto es darle un contexto constitucional, importante por supuesto, pero no basta ni puede pasarse estos límites que acabo de hacer mención. Por lo tanto, lo que en este momento vamos a conocer de la resolución que ha hecho mención el señor secretario y el señor presidente, en la mesa que se trate debe tener estos parámetros, porque esta asamblea ya trató este tema. Esta asamblea tiene en sus actas cómo se trató este tema y puede servir de antecedente para no Cuenta con un superar minuto, asambleísta, límites por favor. constitucionales, gracias presidente, y fundamentalmente para no ser incoherentes. Esta bancada lo planteó en el 2014, esta bancada lo aprobó en el 2015 y esta no va a ser la excepción para con responsabilidad asumir nuestra tarea y presentarle, perdón, al país una alternativa desde nuestras competencias, sin dejar de resaltar que sigue estando en la cancha del Ejecutivo todo lo demás, todo lo que falta, la ejecución presupuestaria, la política pública y fundamentalmente condolerse de la situación del país. Gracias, presidente.